Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de un tema que ya me han pedido varias veces en la mini consulta. Y sin embargo yo creo que merece toda la pena darle una mayor profundidad y tiempo a hablar sobre este tema. Las apps de citas. Pero antes de entrar en el tema de hoy, déjame invitarte a darte una vuelta por la página de terapiaparallevar.com, donde puedes encontrar la versión grabada de cursos que doy en vivo. Solo doy una vez en vivo cada curso y después queda disponible para que tú puedas accederlo en línea tantas veces como quieras por el resto de la vida. Puedes encontrar disponible el taller No más príncipes que se convierten en sapos, que verdaderamente es un tutorial para toda mujer que quiera relacionarse satisfactoria y plenamente en nuestros tiempos. Y también puedes encontrar el taller de límites saludables. Es un superpoder saber poner límites. Saber poner límites no quiere decir volverte rígida o rígido, no quiere decir cerrarte a las necesidades de los demás. Sin embargo, es una manera de vivir en armonía contigo y en todas tus relaciones. Y ahora sí, vamos a hablar de las apps de citas. Y lo primero que quiero decirte es que pensar en un marco de si son buenas o son malas, si sirven o no sirven, si te van a llevar a encontrar el amor de tu vida o no, me parece demasiado limitante. Las apps de citas, como muchísimas herramientas que están disponibles en la actualidad, dependen totalmente del uso que les damos, de la manera en la que tú te relacionas contigo mismo al usarlas, de la manera en la que te relacionas con otras personas, de la manera en la que te relacionas con la app misma. ¿Tienes patrones adictivos? ¿Cómo es tu manera de vincularte? Entonces, algo que nos puede dar una pausa mucho más clara es conocer nuestro estilo de apego y también tener información acerca de cómo podrían estarse moviendo en ese sentido las demás personas. ¿A qué me refiero? Te he contado en otros episodios que todas, todos y todes nos vinculamos como adultos de acuerdo a lo que aprendimos en nuestros vínculos más tempranos. Es decir, la manera en la que te relacionaste con papá, con mamá principalmente, y o con quienes eran tus cuidadores, va a enseñarte patrones y formas que permanecen hasta hoy en la forma en la que te relacionas. Esto hace que, por ejemplo, al usar una app de citas, cada persona responda de manera muy diferente a la interacción que hay ahí. Entonces, voy a nombrarte cuáles son los tipos de apego para que puedas identificar, y también voy a darte algunas sugerencias de qué es lo que toca trabajar o hacer en el caso de cada uno de estos estilos de apego. Lo primero que quiero decirte con respecto a los tipos de apego es que hay una división general entre apego seguro e inseguro. ¿Qué quiere decir esto? Un apego seguro se genera cuando la relación que tú tenías principalmente con mamá o quien te cuidaba te daba una sensación general de estar a salvo, de poder contar con la presencia, el cuidado, el amor incondicional de esa persona. Y entonces si mamá tuvo buenas condiciones para criar en todos sentidos, financieras, emocionales, si tenía una historia que le permitía cuidarte de manera muy segura, tú creciste con un apego seguro.
Debo decirles que en estos tiempos es la menor parte de las personas quienes tienen este tipo de apego y la mayor parte de la población tiene un apego que se considera inseguro. Entonces, el primer tipo de apego del cual voy a hablarte es el apego ansioso o ambivalente. Esto se da cuando mamá pudo estar a veces y tener una presencia amorosa y estar ahí para ti, pero por cualquier motivo no siempre estuvo disponible, quizás porque trabajaba, quizás porque ocurrió algún trauma importante o algún evento crítico importante más bien en la familia que la metió en una situación en la que no estaba disponible emocionalmente. En fin, a veces mamá quería y podía estar y a veces no podía estar. Lo que eso genera en bebé es que bebé empieza a preguntarse por qué mamá a veces está y a veces no, o por qué a veces me quieren y me aceptan y a veces parece que no. Y entonces empieza a generar ansiedad internamente y empieza a mover el centro de su atención hacia afuera, como decir, empieza a pensar, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Y entonces es súper interesante cómo esto puede reflejarse en la interacción en una app de citas, porque una persona que tiene un apego así, pues, a ver, va a buscar el contacto con otros y va a buscar vincularse demasiado rápido porque siente demasiada ansiedad en el proceso y quiere cortarlo. Entonces, son personas que muy rápidamente van a ir a conectar, por ejemplo, desde el sexo, como una manera de sentir seguridad y conexión. Entonces, también si tienes apego ambivalente, te va a dar una vulnerabilidad y una fragilidad especial porque siempre estás midiéndote de acuerdo a parámetros externos. Es más, no vas tanto a un centro personal donde te preguntas, ¿realmente me gustó la otra persona? ¿Quiero tener otra cita? ¿Qué aspectos son convenientes para mí y con cuáles no resueno tanto? Sino que tu atención está más centralizada en él. ¿Le habré gustado? ¿Por qué no me llama todavía? ¿Será que me va a ghostear? Entonces, esto sería el reflejo de un apego ansioso. También usan el sexo para resolver conflictos emocionales y como un sustituto de la intimidad. Ojo, es que una de las cosas que pasa sí o sí con estas apps de citas es que nos dan una experiencia de inmediatez. Muy rápido puedo conectar con la otra persona y entonces esta urgencia es un poco tramposa porque se puede traducir en no tener la paciencia para realmente conocer a la otra persona y también permitir que la otra persona me conozca. Entonces, si hay un apego ambivalente, la persona suele tener sexo rápido y busca en una especie de fantasía que eso nos va a conectar. Pero parte de lo que quiero decirte es que lo que conecta no es entrar rápidamente a una situación sexual. Lo que conecta es toda la serie de afinidades y lo que yo te voy dando y recibiendo en esta relación. Entonces eso obviamente requiere tiempo y cuando hay un apego ambivalente está la urgencia de crear un apego instantáneo, pero esto es una fantasía. Y de pronto podemos entrar en ella y decir, es que sentí una conexión fuertísima contigo y de pronto siento que han habido tantas casualidades y sincronías en nuestro encuentro, pero en realidad no te conozco y no me conoces. Entonces, entrar en interacción sexual demasiado rápido, hacerse fantasías, creer que esto va muy profundo demasiado rápido, es una estrategia para evitar la ansiedad que es completamente natural y normal experimentar en un proceso de estar saliendo en citas con alguien. Entonces, sugerencias.
Si tú reconoces que tienes apego ambivalente o ansioso, espera. Espera antes de ir dando primeros pasos importantes con la otra persona. Conoce a la otra persona. Ten algunas cuantas citas antes de involucrarte mucho más profundo, antes de entrar en fantasías, ideas, apegos. Quédate en un estado de no sé. A veces entramos en una especie de adicción a querer saber qué es lo que va a pasar en el futuro, tener todas las respuestas. Y la vida es un proceso que requiere mucha presencia y mucha espaciosidad. Esto quiere decir capacidad de estar en un lugar donde no sé qué va a pasar. Por supuesto, a esto ayuda mucho la meditación, la contemplación y por supuesto es importante que aprendas a respetar tu intuición. En un apego ambivalente es fácil confundirse y decir, mira, me gusta mucho esto, pero no sé, y entonces te vas por lo que sí te gusta. Respeta tu intuición, las señales de tu cuerpo, atiende tus necesidades emocionales, regresa el foco a ti mismo y no a la aprobación externa. Trabaja en tu cuerpo, genera arraigo, fortaleza, centro. Vuelve a ti, en pocas palabras, y entonces vas a generar conexiones mucho más valiosas, mucho más nutricias, mucho más verdaderas. Ahora, ¿qué pasa? Típico que alguien con apego ambivalente genera o atrae a personas con apego evitativo. Es un clásico y es una fórmula perfecta para generar sufrimiento. Las personas que tienen un apego evitativo son aquellas personas que muy al principio de su vida tuvieron una conexión cortada con mamá y o los cuidadores principales. Por ejemplo, alguien que fue dado o dada en adopción, alguien cuya mamá falleció en el parto, alguien que nació y mamá tuvo que regresar de inmediato al trabajo. En fin, y aquí para nada les estoy echando la culpa a las mamás. Todo lo que sucede con una mamá, y hay que entenderlo con muchísima compasión, no depende solo de ella, sino de las circunstancias en las que está criando. Y desafortunadamente vivimos en una cultura que no apoya al proceso de crianza y maternidad, lo cual nos ha dado como resultado una serie de vínculos muy traumáticos. En fin, entonces cuando hay un apego evitativo, se genera una especie de desconexión. Este bebé aprende a no estar en contacto con sus sentimientos, con sus necesidades, con las sensaciones de su cuerpo, con su realidad interna, desde muy temprano, porque imagínate lidiar con el dolor de la pérdida de lo que más necesitas y más amas. Entonces genera una estrategia en la cual se corta de todo eso y aprende a sobrevivir de una manera muy protegida, pero que al mismo tiempo le corta todo contacto con su esencia real. Y este es el primer trauma muy doloroso que experimenta alguien con un apego evitativo, que se corta la conexión con quien yo soy. Y si yo no estoy ahí dentro de mí, ¿cómo me voy a vincular? Entonces, estas son las personas que se encuentran grande y ampliamente buscando en las aplicaciones de citas, pero que a la hora de la hora solo logran tener un contacto superficial con otras personas. Y desafortunadamente esto se traduce en usar a las personas como objetos simplemente para tener un encuentro sexual que se vuelve completamente casual, desvinculado, cortado de toda conexión profunda. Y lo que es todavía más trágico es que rara vez una persona con apego evitativo encuentra disfrute. Y esto es una tragedia porque la realidad es que en general, si tú acudes a una app de citas, algo estás buscando.
Pero desafortunadamente, no necesariamente lo que vas a encontrar ahí es lo que va a satisfacer esas necesidades. Y puede ser una gran trampa. Repito, no es que las apps estén mal, es desde dónde las estoy abordando. Entonces, las personas con apego evitativo suelen experimentar alta exigencia. Es la típica persona a la que no le satisface nada, le ve defectos a todo mundo, pero en realidad lo que está pasando ahí es que se está autoprotegiendo de volver a vivir este rechazo, este dolor, de relacionarse y volver a sentir una herida. Es gente que en general también, otra de las maneras en las que puede estar manifestando esta desconexión es que son muy intelectuales, es que pareciera que no tienen necesidades emocionales. Entonces un poco están ahí, entran a la app, luego se salen, etcétera. Entonces, si tú reconoces que tienes un apego evitativo, entonces va a ser muy importante que busques volver a entrar en reconexión con tus necesidades, que ejerzas tu vulnerabilidad, aunque te dé terror. Ahora, hay un tema complicado aquí, porque en general es difícil reconocer un apego evitativo justo porque hay una gran desconexión. Es la típica persona que rara vez va a ir a terapia porque siente que no lo necesita. Por supuesto, aquí también en este espectro y en el espectro y en el grupo de los apegos desorganizados entran todas las personas que están en el apego, en el espectro narcisista, en estas maneras de relacionarse en las que no puedo ver las necesidades del otro porque ni siquiera puedo ver las mías. Y entonces esto se puede volver una situación muy dolorosa. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues reconocer las propias necesidades, pero también reconocer las propias heridas, empezar a generar tolerancia al dolor, al rechazo, practicar la vulnerabilidad y, claro, generar una importante conexión con el cuerpo. Les cuento, John Bowlby, que fue este doctor que creó la teoría del apego, hizo algunos experimentos que algunos de ellos todavía están disponibles en video en YouTube. Y estos experimentos consistían en que él ponía una diada de mamá y su hija o su hijo, su hija de 2 añitos, y mamá salía por unos segundos y por supuesto bebé lloraba. Y lo interesante y lo que él estudiaba era qué pasaba cuando la mamá regresaba. Entonces, un niño, una niña que tenía apego ambivalente, cuando mamá regresaba, en lugar de calmarse, se enojaba con la mamá y no aceptaba su consuelo, mientras que al contrario, una niña, un niño que tienen apego seguro, cuando regresaba mamá simplemente les tomaba un tiempo y se calmaban. Bueno, una niña, un niño que tiene apego evitativo, cuando mamá regresa, está como desconectado, no llora, no parece que le duele y está aparentemente calmado o calmada, pero si los científicos medían sus signos vitales, por ejemplo, medían su frecuencia cardíaca, el movimiento de sus intestinos, notaban que había clarísimamente una alteración de estos signos en el cuerpo. Entonces, esto quiere decir que una persona con apego evitativo parece que está bien, pero en realidad fisiológicamente no está bien, pero no puede hacer esa conexión emocional de distinguirlo. Entonces, hay que trabajar muchísimo, idealmente con terapias de trauma, terapias somáticas, para poder realmente rehabilitar o regenerar condiciones que nos lleven a podernos relacionar. Y por último, está el apego desorganizado. Este tipo de apego nos merece toda la compasión del mundo porque es el tipo de apego que se da cuando realmente hay circunstancias muy desordenadas en casa. Estoy hablando cuando
mamá y o papá o quien cuidaba a estas niñas y niños estaban atravesando problemas de alcoholismo, adicción, violencia física, emocional y situaciones que realmente hicieron que la manera en la que estas bebés y estos bebés se apegaron fuera con muchísimo miedo, con muchísima inseguridad. Y entonces estas personas, claro que también están buscando como una estrategia satisfacer ciertas necesidades, a veces en las apps de citas, van a tener una tendencia a vivir su sexualidad de manera compulsiva y hay muchísima mayor tendencia a tener sexo casual, sexo sin conexión emocional y a vivirlo de manera adictiva. Por supuesto, hay mucha menor conexión emocional y ahí sí son estas personas a las cuales les gusta vivir situaciones de intensidad o muy casuales y entonces, por poner un ejemplo, están mucho más en la onda sadomasoquista o hay consumo de sustancias. Entonces ya son situaciones que por supuesto ponen en peligro pues a quienes están ahí. Ojo, a ver, la visión que tenemos aquí de la adicción no tiene que ver con juzgar lo que está sucediendo, sino realmente reconocer que lo que hay ahí abajo es un profundo dolor, una profunda necesidad de a veces evitar sentimientos que son difíciles y que finalmente la compulsión, la adicción y el mismo simplemente entrar a una app de citas es una manera de querer resolver una necesidad que tengo. Ahora, claro, ¿cómo definimos la adicción? Bueno, la adicción, y esto a lo mejor, ojo, porque no es nada más relativo al apego desorganizado. Esto nos puede pasar a todos. Y todos tenemos comportamientos adictivos. Claro, hay que llevar conciencia y lo ideal y lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos es buscar vías reales de solución. Pero entonces, ¿qué es la adicción? Un comportamiento adictivo es aquel que te causa antojo, o sea que de pronto dices, ay, me voy a meter a la app de citas o tengo ganas de conocer a alguien o estaría bueno tener una cita y de pronto te causa un antojo y generalmente pues hay un escenario o estoy aburrida o ya me empiezo a sentir medio ansiosa o medio deprimido, en fin. Y entonces surge este impulso de antojo y entonces voy hacia esto que creo que al consumirlo o al accederlo me va a calmar y claro, hay placer. Entonces en el contacto con esta experiencia hay placer, hay emoción, hay excitación, hay todas estas cosas que nos cambian la química del cuerpo. Pero, ¿cómo sabemos si esto es una adicción? Porque después vienen consecuencias negativas para mi propia vida y a pesar de eso no puedo detener este tipo de comportamientos. Entonces, ojo, porque ahí es donde no es la app. La app solo es el escenario donde se está actuando este drama de querer satisfacer mis necesidades y no estar encontrando el medio adecuado. Entonces, bueno, pues les dejo esta información esperando que sea súper útil y recordándoles que, claro, lo que queremos hacer es ir bien profundo a conectar con lo que realmente necesito y tener la paciencia para construir esos pasos que me van a llevar a satisfacer mis necesidades reales. Mi nombre es Paola Van y te dejo este episodio esperando que sea útil para ti y todas tus relaciones.